Bueno, vamos a graficar una función logarítmica que tiene base 2, por ejemplo, a través de los cortes. Entonces, primero, indudablemente lo que voy a tener que hacer es saber dónde va a estar definida esta función. Entonces, tomamos el argumento, indicamos que ese argumento obviamente tiene que ser mayor a 0 para que pueda existir, y cuando lo despejamos nos queda este intervalo donde va a estar definido, todos los x mayores a menos 2. Entonces podemos decir, ¿sí?, que en menos 2 vamos a tener una asíntota y en todo este intervalo no va a estar definida. ¿Bien? O sea que a la derecha de menos 2 va a estar la función. A partir de ahí interpretamos que va a pasar por el eje Y, entonces sacamos la ordenada, que es la intersección con el eje Y, que siempre se extrae haciendo f de 0, es decir, reemplazando por 0 en mi expresión. Entonces nos va a quedar el logaritmo de base 2 de 2. Siempre recuerden esta propiedad, igual base igual argumento, esto da 1, porque 2 elevado a la 1 me da 2. O sea que este punto ya lo podemos marcar cuando x vale 0 y vale 1. ¿Bien? Ahora vamos a sacar la intersección en x, que son las raíces, los ceros de mi función, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Igualando a 0 la expresión. Entonces, logaritmo de base 2 de x más 2 tiene que ser igual a 0. ¿Cómo aplicamos la propiedad fundamental a, b y c? Es decir, a a la c es igual a b. Como resolvemos todas las ecuaciones logarítmicas. Entonces sería 2 elevado a la 0 es igual a x más 2. ¿Cómo lo desarrollamos? Toda potencia elevada a la 0 da 1. Este más 2 va a pasar menos 2. Y encontramos el corte, la raíz que existe, que es menos 1. Entonces quiere decir que en menos 1 por ahí va a pasar la función. Yo ya con estos dos valores, sabiendo que en un sector se va a acercar a la asíntota, ya la puedo definir de esta manera, ¿sí? Y graficarla, siempre y cuando sepa el comportamiento de la función logarítmica. Y si estoy perdido y tengo alguna duda, puedo tomar de referencia algún otro valor, ¿sí?, del eje X que logro, para poder hacerlo mentalmente, logre tener una base de 2. Entonces, por ejemplo, podría reemplazar por 2, podría ser f de 2. Si yo reemplazo por 2, miren cómo nos queda el logaritmo de base 2 de 4, que lo puedo sacar mentalmente, que esto es 2. Entonces, cuando x vale 2, y vale 2. Esto es una opción, ¿sí? Como un cálculo auxiliar puedo tomar hasta más valores para tener mayor precisión, ¿sí?, en nuestra gráfica, ¿sí?, y saber por dónde pasa bien la curva, sin tener ninguna diferencia, ¿sí? Podría tomar más valores, pero con ese alcanza. Si no se dan cuenta en tomar un valor que se convierta en base 2, ¿sí?, a lo sumo ese logaritmo lo voy a tener que resolver con la calculadora. Es decir, si yo hubiese hecho f de 1, ¿sí?, me hubiese quedado el logaritmo de base 2 de 1 más 2, que esto es equivalente al logaritmo de base 2 de 3, y esto es 1, algo, ¿sí?, que lo tendría que sacar con la calculadora porque obviamente mentalmente no lo puedo resolver. Si no se acuerdan cómo se sacaba en la calculadora, era así: logaritmo de 3 dividido logaritmo de 2. Es decir, de esta manera lo cargo en la calculadora y ya directamente me va a dar el número. ¿Bien? Bueno, cualquier cosa pueden ver videos anteriores de cómo se desarrolla el logaritmo y demás, pero acá graficaríamos una función logarítmica con otra base que no es 10 a través de los cortes, intersección en Y e intersección en X.